Y bien, mis hermanos, hoy seguimos adelante con nuestra serie Restaurado. Y hoy particularmente estaremos hablando en el tema de restaurando el llamado para nuestras vidas. Y dentro de todo lo que el Señor restaura en nosotros, y hablo de la sensibilidad, hablo de la capacidad para poder tener conexión con Dios. Hablo de los principios que por las últimas semanas estuvimos abordando en cuanto a la doctrina de la iglesia, que se convierten en muros importantes para sostenernos firmes en medio de todos los tiempos, porque te recuerdo que vivir por fe, vivir en el Señor no es vivir en un sentimiento permanente, por lo menos humanamente, de deseos, sino en la convicción de que lo que Dios es y nos ofrece es todo lo que necesitamos. Por eso esta mañana o esta tarde declarábamos a través de esta canción que en Cristo Jesús está la plenitud de nuestra vida, porque esa es la realidad. Nada en este mundo va a traer satisfacción a tu vida sino solo Jesucristo, absolutamente. Ni el dinero, ni la familia, ni las mejores relaciones, ni toda la educación, ni todo lo que tú puedas pensar que pudiera ser una necesidad del ser humano va a traer satisfacción sino solo Jesucristo. Él es el centro de todo, por todo. En Él todas las cosas tienen nombre y reciben significado. Por Él existimos y para Él y de Él somos y hacia Él vamos. Así es que, mis hermanos, por eso solo en Jesús podemos encontrar lo que necesitamos. Y el llamado de nuestra vida es algo sumamente importante. Yo lo he dicho cantidad de ocasiones y hoy quiero repetirlo, y es el hecho de que ninguno de los que estamos aquí vivimos sin un llamado específico. Todos hemos sido llamados a cumplir funciones específicas. Hoy particularmente estaré abordando una temática en base a la experiencia de Moisés, pero nosotros entendemos y hemos leído un poco de la historia desde el Éxodo, desde el Génesis, el Éxodo, los Levíticos, incluso todo lo que es el Tanaj o el Pentateuco, te vas a dar cuenta que si bien había funciones específicas en el liderazgo, dentro del mismo pueblo había funciones muy particulares que orientaban al pueblo a poder vivir una condición de vida privilegiada, porque eso es lo que el pueblo de Israel vivía, una condición de vida privilegiada entre los pueblos que se movían ahí. Por eso cada uno de los que funcionaba dentro de la estructura del pueblo, empezando desde Moisés como el caudillo que el Señor levantó para libertad del pueblo, hasta Aarón, que era el líder de los sacerdotes dentro del tabernáculo, junto con toda su familia, sus hijos y demás levitas que se convertían también en funcionarios importantes dentro de la función de la iglesia o del tabernáculo. Tenían su función justamente de acercar al pueblo al corazón de Dios. Por cada uno tenía una misión. Si hablamos de las 12 tribus, cada una llamada a ser tribu y formar parte del pueblo de Israel, cada una le fue asignado una función específica. Y si usted lo lee, no se lo voy a decir todo ahora, pero si usted lee cómo fueron asignados y cuáles fueron los propósitos específicos de cada tribu, se dará cuenta que cada tribu, aunque formaban parte de una gran estructura de más de 600,000 hombres dentro del pueblo de Israel, cada uno tenía una función muy particular. En otras palabras, nadie nace solo por nacer, ni somos errores de nada. Y quizá algunos pensaron, porque esto suele moverse en la sociedad, que naciste solo por azares del destino o por error de. Algunos dicen no te esperaban. Pues sí, algunos no te esperaban, pero Dios siempre te tuvo en la mente. Así es que desde esa línea tú puedes pensar que tú no estás ni por error, y que sí, en efecto, Dios asignó una misión especial para tu vida. Por eso cuando hablamos de misiones hacemos un énfasis muy particular en nuestra participación, porque sabemos que cada uno suma y contribuye lo que Dios le dio a hacer.
Y el llamado es esa parte importante que no podemos dejar de lado. Algunos, por las circunstancias que se han generado en los medios en los que vivimos, en la sociedad, dígase ambiente en el que estamos, dígase el enfriar espiritual de nuestra vida, dígase el alejamiento, lo que tú quieras pensar que pudo haber mitigado el llamado de tu vida. El Señor no se ha arrepentido ni ha cambiado de parecer. Quizá tú te has distanciado y has perdido la capacidad de entender o saber para qué el Señor te ha llamado, pero Él sigue insistente buscándote todos los días para que tú puedas nuevamente recurrir a esa misión y a ese llamado que Él ha hecho a tu vida. Por eso, una de las cosas primordiales después de entender de que somos sostenidos por un muro de protección en nuestra vida es retomar, recobrar y restaurar el llamado de nuestras vidas. Si aún no lo has identificado o aún piensas que estás lejos del llamado, yo creo en mi corazón que esta tarde el Señor te trajo justo para recordarte por qué el Señor te tiene aquí. Porque el Señor te trajo esta vida y cuál debe ser tu función particular para que Él sea exaltado en medio de todas las cosas. Ahora, hay muchas formas en que el Señor llama. Si nosotros vamos a la historia, solo en la Escritura, yo me puse a hacer un poquito de indagación en esto y me encontré, por lo menos en el Antiguo Testamento y un poco en el Nuevo Testamento, por lo menos 10 personas, o digamos 9 personas en el Antiguo Testamento, y solo en el Nuevo Testamento, si hablamos de los apóstoles, pues son 12, más todos los demás que podemos encontrarnos en cada una de las historias particulares que la Escritura define. Pero por ejemplo encontramos a un Samuel que fue llamado desde muy pequeño, y aún antes de ser concebido ya estaba anticipado por su madre Ana de que él sería entregado a la iglesia. Y después el Señor se encargó de llamarle a él. Si tú quieres ver un poquito más de la historia, pues puedes ir ahí a la primera carta de Samuel en el capítulo 3 y te vas a encontrar esta experiencia de Samuel. Después nos encontramos a un rey David, que cuántas historias no entendemos, contamos y sabemos del rey David, que si peleó con el gigante, que si Saúl quería matarlo, que si fue ungido como rey consecuente después de Saúl. En fin, cuánto pudiéramos decir, pero este fue un hombre de Dios elegido particularmente en las circunstancias distintas para mantener la hegemonía del pueblo de Israel y proyectarlo hacia mayores conquistas. Después nos encontramos a los profetas, que a través de ellos el Señor llamaba. Tenemos a un Isaías, donde incluso se revela la profecía de Jesucristo para el tiempo presente. Isaías fue uno de los profetas mayores importantes que vinieron a declarar la voluntad del Padre hacia el pueblo. Y bueno, ya conocemos todo lo que Isaías refiere al respecto del nacimiento de Jesucristo y sobre su vida, sobre la vida de Jesucristo sería nuestra paz. Él tuvo una experiencia divina de parte del Señor, y tú puedes leer el libro de Isaías y vas a encontrar más información. Pero encontramos también a un profeta, Jeremías, que tenía una función específica donde el pueblo de Israel se encontraba en un tiempo de exilio y Jeremías lloraba. Incluso Jeremías es denominado el profeta llorón, porque se le cargaba la situación del pueblo y decía: Señor, ¿cómo puede ser que el pueblo escogido por ti viva en estas condiciones, apartándose, no entendiendo, perdiendo su privilegio de ser tu pueblo? Y todo eso se le cargaba al corazón de Jeremías. Y bueno, él tenía justo ese llamado de traer a la luz la realidad del pueblo y decirles: abran los ojos, tengan atención, miren lo que se están perdiendo, vuelvan al punto de lo que son, y tratar de ayudarlos en ese momento de exilio. Después nos encontramos también al profeta Ezequiel. Él fue un profeta, un sacerdote también durante el tiempo del exilio babilónico.
Dios habló, Dios le dijo: el tiempo vendrá donde los ríos correrán y donde volverá a brotar lo verde aún en medio de los tiempos desérticos, para reafirmar en el pueblo que Dios estaba con ellos, que Dios no había cambiado de parecer y que estaba en las condiciones de sostenerlos y de proyectarlos hacia la realidad de la promesa que Él había hecho. Y después, cruzando hacia el Nuevo Testamento, nos encontramos a un Pedro, que todos nosotros conocemos a Pedro, por casi muchos de nosotros, por su carácter y por cómo negó a Jesucristo en las condiciones más necesitadas del Señor. Y bueno, algunos lo alabamos por su audacia después de haberse arrepentido, y algunos todavía lo critican por haberlo negado, pero a fin de cuentas fue un hombre de Dios que marcó la historia y que sus letras están escritas justo en el corazón de la Biblia. Y luego nos encontramos a un Pablo. Todos hemos escuchado, la gran mayoría de las cartas escritas en el Nuevo Testamento están justo ahí, cada uno llevando un propósito específico para el crecimiento, madurez de la iglesia. Por eso están escritas ahí. Después nos encontramos a un personaje importante de la historia, porque fue quien concibió del Espíritu al Hijo de Dios, que es María. También personaje destacado en medio de ello, porque Dios la llamó de en medio de nada. Justamente esta semana leíamos y destacábamos el punto sobre cómo ella aceptó ser, alguna versión de la escritura lo refiere, esclava del Señor. Cuando recibió la noticia, le dijo: Señor, soy tu esclava, lo que tú quieras hacer, haz. Pero tenía una función específica, que era poder llevar al Hijo de Dios en su vientre y poder ponerlo en este mundo para el cumplimiento de la promesa del Señor. Y luego ya nos encontramos a los 12 apóstoles, donde cada uno fue llamado de una función específica. Si tú recuerdas, y yo te invito a que leas por ahí el libro de los Hechos, te vas a encontrar cómo cada uno de los apóstoles fue llamado de circunstancias diferentes. Algunos eran pescadores. ¿Y por qué destaco esta parte? Porque algunos dirán: hermano, ¿y yo soy llamado? Sí, pero mire dónde estoy. No importa. Dios sabe dónde estás. Dios sabe lo que haces. Jamás Pedro hubiera imaginado que junto con su hermano, estando siendo pescadores, iban a ser grandes hombres de Dios que iban a marcar la historia. Pero Dios los trajo de allí, hizo un llamado específico y les dijo: ya no más van a pescar peces en el mar o peces en el río, pero van a pescar, van a pescar hombres, y serán luz para este tiempo. Dios marcó. Después tenemos un Lucas que era médico, y encontramos a un Mateo también que era cobrador de impuestos. Entendemos y vemos en qué y bajo qué circunstancias Dios llamó a cada uno. Todos tenemos un llamado en la plataforma, en el lugar y en el ambiente donde Dios nos ha llamado. Si somos convocados a pregonar el evangelio de Jesucristo donde quiera que estemos, es porque todos tenemos la misión de hablarle al mundo en los círculos donde estamos, en los ambientes donde nos encontramos. Por eso el libro de Hebreos, el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo hablaba, decía: no te dejes llevar por las circunstancias del tiempo, ni te conformes a lo que está sucediendo alrededor tuyo, sino tienes que ser transformado, recordando que tú en tu vida tienes una función, una misión, y que el círculo en el que estás no es para subyugarte a él, sino para que proclames en medio de él que hay un Dios, que hay un Señor, que hay un libertador y que hay esperanza para la vida de aquellos que giran alrededor tuyo. Qué bendición de Dios. Si Dios te dio una gran empresa, Dios te dio gran empresa, porque ese es tu círculo para pregonar la grandeza de Dios. Si Dios te hizo médico para que con quien sea que tengas contacto puedas no solo traer salud física, pero puedas decirle en esencia quién es el médico de médicos y quién es el que restaura la salud a plenitud, etcétera. Dios te ha dado círculos particulares.
para poder pregonar lo que Él quiere que pregones. Hace no mucho tiempo conocí a David Green. Él es el fundador y CEO de una empresa en Estados Unidos que se llama Hobby Lobby, y ellos tienen más de 50,000 empleados dentro de su nómina y son más de 1,000 tiendas en 48 estados de Estados Unidos. Y él decía: yo entendí, porque yo soy el único de mi familia que no seguí la línea del ministerio. Mis hermanos, mis padres, todos eran y son pastores que han servido y siguen sirviendo, pero Dios me hizo negociante. Dios me dio una misión particular, dice, y he entendido que todos los que trabajan dentro de mi empresa no son empleados, sino son ovejas que el Señor me ha llamado a pastorear. Dice, y no solo debemos entender esto, pero además, dice, deben encomendarnos para cumplir nuestra función. Y yo pensé entre mí, dije, es cierto. Pocas veces hemos pensado o considerado que lo que Dios nos ha dado es un punto de encomienda donde tenemos que ir en la bendición y en el cuidado y en la dirección del Señor. Y dice, nuestra misión sí es generar, dice, al presente generamos, es una empresa de $8 billones. Dice, pero no solo se trata de generar recursos para el sostenimiento de los más de 50,000 empleados. Dice, pero es que ellos conozcan a Jesucristo aún en este medio donde ellos se mueven. Y tenemos programas y tenemos espacios de capellanía y tenemos lugares donde ellos reciben el evangelio de Jesucristo. Y yo dije, Señor, definitivamente que aún tenemos mucho que hacer y un llamado que asimilar para nuestra vida. Y no pensar que todavía estamos segmentando y diciendo esto es aquí, esto es acá, esto acá. No, Dios es en todo, por todo y para todo. Y donde sea que Dios te pone o lo que sea que Dios te ha dado a hacer, es un medio para poder extender buenas noticias. Así es que, mi hermano, sigamos adelante en la función. Ahora, ¿cómo es que Dios te llama? Usted se preguntará, ¿qué es esto que yo tengo aquí? Realmente yo buscaba un megáfono, pero esos ya casi no existen. Y bueno, y estos menos, ¿verdad? Pero a mí me lo regalaron. Pero es una forma de llamado. Es una forma de llamado. Ni se lo quité a Moana, ni es de Maui. Ok, me lo regalaron, pero tiene la misma función. Y tampoco soy semidios. Ok, soy un simple mortal, lavado y salvado por gracia. Pero este es un medio de comunicación importante. En los tiempos justamente de la escasez de comunicación, este cuerno, y todavía en algunos lugares en el Caribe lo utilizan para transmitir un mensaje o una alerta. Y son medios a veces que nosotros consideramos poco convencionales, pensando que el tiempo en el que vivimos actualmente dentro de una sociedad desarrollada es mucho más fácil con otras formas en que hoy se ejecutan. Pero la realidad es que Dios sigue llamándonos de muchas formas y de muchas maneras. Y la experiencia de Moisés nos recuerda justo eso. Pero mire, voy a intentar hacer el llamado con este cuernito. Todavía puedo, pero era de esa manera. Incluso si usted va a la escritura se va a dar cuenta que entonces también en el pueblo de Israel usaban lo que en su tiempo era algo similar a esto, pero también un shofar, que eran los mismos cuernos de los carneros que utilizaban para poder hacer el llamado. Y esto debe de sonar. Al rato se los presto. Pero este era un llamado específico. En algunos casos, en los tiempos y todavía al presente, en algunas etnias en el mundo, lo utilizan como un llamado hacia la comunión, o lo utilizan incluso, dependiendo de las frecuencias y de los sonidos, como un llamado a la guerra.
Todavía el presente se usa de esa manera entre algunos pueblos indígenas con poca tecnología o cero tecnología. Y cuando yo recordaba esto y investigaba un poquito al respecto de esto, dije: Señor, tú sigues llamándonos en este tiempo justo para esas dos cosas. Primero, un llamado hacia la unidad, hacia la comunión, hacia aquello que nos hace un cuerpo en ti. Y segundo, tú nos haces un llamado específico a una guerra que vivimos en este tiempo. Y no una guerra como la conocemos, como hoy giran alrededor del mundo, ni guerra comercial, ni guerra de balas, ni guerra política, ni guerra de ningún tipo, sino a una guerra de poder sostener lo que somos y lo que tenemos en ti. Porque lo que es un hecho es que la batalla más grande de nuestros corazones y de nuestras vidas es ser todo lo que Dios nos ha llamado a ser. Esa es la guerra más difícil. Ni siquiera lo que vivimos en todos los lugares, sino el llamado que Dios nos hizo. ¿Cómo nos sostenemos en medio del llamado cuando todo parece que gira en contra nuestra? Vemos en el libro de Éxodo, y no me voy a tardar mucho más, esto va a ser parte 1 de este mensaje, pero yo quiero que lleven ustedes en su corazón esta realidad. Dios nos está llamando particularmente a no perder nuestra conciencia de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Moisés en su momento fue llamado, tuvo entendimiento y conoció cuál era su naturaleza cuando aún vivía en Egipto. Después cometió algunos errores en el camino que lo hizo alejarse, y por 40 años antes de su llamado, o retomar o restaurar su llamado, estuvo por ahí vagando en el desierto cuidando ovejas, hasta que el Señor nuevamente lo encuentra en este pasaje en Éxodo capítulo 3 verso 4, que dice: cuando el Señor vio a Moisés, se acercaba para observar mejor. Dios lo llamó desde en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y Moisés responde: aquí estoy. Hay 4 cosas que yo quiero enfocar. Primero, que los ojos de Dios están sobre ti. Si bien Dios ya anticipó una misión, un llamado en tu vida, sus ojos siempre están puestos sobre ti. Dios jamás se olvidó de Moisés. Moisés cometió errores, pero no por sus errores Dios dejó de verlo. Pasó 40 años en el desierto porque Dios tenía planes en su preparación para que él pudiera ser el libertador, pero no porque Dios se había olvidado de él. En otras palabras, si tú tienes tiempo que has estado pensando o imaginando o soñando en esas cosas que Dios te ha llamado a hacer, pero sientes que el tiempo se te ha ido, no te desesperes. Los ojos de Dios siguen puestos sobre ti. Dios sigue mirándote. Dice la escritura que cuando el Señor vio a Moisés, Dios ama verte. Dios ama verte. ¿Tú crees que el Señor quiere despegar sus ojos de ti? Nunca. Son como aquellos enamorados que no se quieren quitar los ojos, o no se quieren quitar la imagen del uno y del otro de enfrente, porque quieren continuamente estarse viendo. Y ahora más fácil con todo el medio electrónico, te hacen una videollamada y ahí están toda la noche viéndose y no sé qué se ven tanto. Ya se vieron. Pero es justamente la pasión, el amor, el deseo, el valor, la dignidad que uno y el otro tienen a favor del otro. Dios está en las mismas condiciones. Este pasaje particularmente nos permite entender la historia de Moisés, que no solo nos vierte algunos principios importantes sobre la relación entre Moisés y Dios, pero además nos permite poder tener claro que nuestro llamado es un llamado a la acción. A la acción. Dios te está llamando a accionar, cómo salvaguardar tu vida, cómo defender tu causa en Cristo y cómo ser todo lo que Él quiere que tú seas. Segundo,
Entender cuál es el misterio de la presencia de Dios en todo el mundo. Y esta es la parte increíble, esto es lo que a mí más me emociona, que Dios usa tu vida para revelar su gloria. No me escuchó, pero lo voy a volver a repetir. Dios usa tu vida para revelar su gloria. Esto significa que Dios se vale aún de nuestras deficiencias para mostrar que Él es Dios, que Él es Señor, que Él vive y vive para siempre. Eso es lo que Dios hizo a través de Moisés cuando trajo libertad. Dios no se reveló en una forma personal como lo hizo, como quizá Faraón lo hubiera deseado, pero era Moisés en representación de Dios que hacía las manifestaciones y revelaba la gloria y el poder sobrenatural de Dios. Dios te quiere en el medio en el que estás porque quiere revelar su gloria. Algunos hemos estado sentados en un escritorio, algunos hemos estado solo cumpliendo funciones específicas, pero no hemos asimilado que Dios nos ha dado una misión específica para que en el círculo donde tú estás pueda brillar su gloria. De verdad. Y eso hace todavía más significativo tu función donde estás. Algunos dicen, ay, qué aburrido, ya tengo tantos años aquí. Porque se te ha olvidado que Dios te llamó más. Pero hemos querido solo subyugar nuestra función misional eterna a una función específica, humana y limitada. Wow. Pero si miramos desde el espectro de Dios, somos más que eso. No nos define el trabajo, no nos define la profesión, no nos define el dinero, no nos define otra cosa, sino el llamado de Dios a nuestra vida. Por eso tenemos que restaurarlo. Por eso tenemos que restaurar el llamado. Moisés no se podía quedar todo el tiempo en el desierto cuidando ovejas. Dios tenía que restaurar su llamado, porque él tenía que poner manos a la obra y además tenía que revelar la gloria de Dios. Dios ama verte, y insisto sobre este punto, porque a pesar de no entender, los ojos de Dios están posados sobre ti. A pesar de que vivas en un tiempo de persecución, Dios tiene sus ojos sobre ti. Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. En medio del llamado, Dios te da certeza de que sus ojos siguen posados sobre tu vida. Algunos imaginan que cuando Jesús estaba en la cruz y gritaba en desesperación por sentir el peso del pecado de toda la humanidad y decía: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No significaba que el Padre lo había dejado de mirar. Él sentía el peso del pecado, pero Dios, su Padre, jamás le dio la espalda, siempre estuvo presente, porque su gloria habita en medio de todo. Pero son nuestros gritos desesperados, sin entender nuestra función y posición del llamado de Dios, lo que de pronto nos hace perder de vista nosotros a Dios y no Dios a nosotros. Él ama verte. Él siempre te quiere estar viendo, aunque nosotros de pronto queremos escondernos de Él. Dios ama verte aún en medio de la espera y de tu proceso. Siempre hemos escuchado una ilustración específica que dice que cuando hay un examen, el maestro está presente aunque no te da ninguna respuesta, porque el examen es para ti, no para el maestro. Pero eso no significa que el maestro no esté. Eso significa que el maestro está, pero quien tiene que librar la prueba eres tú.
bajo la dirección de Él o bajo la observación de Él, eso significa que no importa el medio en el que estés, Dios sigue mirándote. Quizá vivas un momento de silencio donde no sientes la respuesta de Dios y piensas que Dios dejó de verte. No te confundas. Aunque el momento sea silencioso, siempre estarás en la mejor compañía, porque Dios está siempre ahí. La promesa de Dios fue que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa el silencio. Él no dijo que jamás iba a haber silencio. Él no dijo que jamás iba a haber, te ibas a eximir de las pruebas. Él no dijo que jamás iba a haber problemas. Él dijo que en medio de todo Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero abraza esa realidad. El llamado se restaura en el entendimiento de que Dios nos mira. Ahora mismo Dios te está mirando. ¿Y sabes qué es lo más bello? Que no mira solo tu exterior. En la experiencia de David, el profeta Samuel le dijo al padre, le dijo: ustedes todos miran la parte exterior. Dios habló al profeta Samuel y dijo: ustedes miran la parte exterior, dice, pero yo miro lo de adentro. La realidad es que Dios no solo ve tus acciones externas, pero Él mira más adentro. Aún lo que tú no entiendes, aún lo que tú no ves, o aún lo que tú no escuchas. Por eso nuestra convicción hacia Dios y nuestra apertura hacia Dios es por fe. Porque aunque no lo estamos viendo, sabemos que Él está obrando. ¿Por qué? Porque Dios ama verte. Y me voy a quedar aquí. Mi deseo es que esta tarde, al salir de este lugar, tú puedas llevar esa convicción en tu corazón. Que tengas presente y traigas a la memoria que Dios te llamó con una misión específica. Si por ahí lo has perdido de vista, dile al Señor: Señor, ayúdame a traerlo de frente nuevamente. Dios te llamó no a llenar un espacio en la humanidad. Dios te llamó con una función particular. Y si crees que se te ha perdido en el camino, hoy es el momento para decirle: Señor, yo necesito que nuevamente abras mis ojos para poder ver que la función que yo estoy ejerciendo es una función que tú tienes determinada para revelar tu gloria. No olvidemos que nuestra misión es más grande que las acciones. Algunos pensamos que misión es solo hacer cosas, pero es mucho más que hacer cosas. Misión es revelar la gloria de Dios. Por eso no hacemos cosas en nuestra capacidad, pero hacemos cosas en la capacidad de Dios. Por eso no buscamos, por eso cada que hacemos algo, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Porque cuando hacemos algo, no queremos que sea algo ordinario, natural, algo que pudiera hacer cualquier persona, pero queremos hacer algo que es extraordinario, sobrenatural, porque eso es lo que revela la gloria poderosa de Dios en nuestras vidas. Toma en cuenta que tu misión es una misión particular, funciones específicas. Es una función que revela la gloria de Dios. Pero tercero, es una función que anticipa eternidad para toda la humanidad. No cualquier cosa. En las empresas hay visión y misión para tratar de que perdure la empresa mientras perdure la vida. Pero eso se va a acabar algún día. No importa cuánto tengan, igual que la vida humana.
Pero la misión y visión de Dios es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dime si eso no tiene un mayor significado y una mayor trascendencia. Tú no estás ayudando única y específicamente a una empresa que en cualquier momento puedes terminar, pero estás ayudando en el caso del llamado y de la visión que Dios te da, y Dios te ha hecho partícipe de ello, a una visión eterna y a un Dios sobrenatural. Y si logramos entender la magnitud de lo que somos y tenemos en Dios, yo te puedo asegurar que tu vida jamás caminará igual. Yo te puedo asegurar que tú no vas a caer en las mismas situaciones o en los mismos problemas de siempre, pensando que la vida no vale nada, porque entenderás que Dios te llamó a cosas muy particulares. Y yo te quiero invitar en esta tarde. Sé que el tiempo se fue y sumamente aprisa, pero no quisiera que nos saliéramos de aquí esta mañana sin que pudiéramos dar un paso decisivo hacia la restauración del llamado de Dios a nosotros. Algunos necesitamos restaurar el llamado. Hemos tomado decisiones y hemos dicho: Señor, hasta aquí, o solo esto, Señor. Pero el Señor sigue insistiendo, tocando la puerta de tu corazón. Hey, ¿por qué? Si hay mucho más. Algunos hemos querido limitar lo que Dios puede y quiere hacer a través de nuestra vida. Pero hoy el Señor te dice: hey, abre, porque lo que yo tengo es mucho más grande de lo que tú me has permitido hacer. Si tú eres esa persona, yo creo que este día es para ti. Y este momento es para que tú puedas venir al altar del Señor y le digas: Señor, perdóname, porque en mi capacidad humana no pude ver más, o en mis situaciones presentes mis ojos se cegaron y no pude anticipar cuánto más tú tenías para mí. Pero si hoy el Señor te está tocando, no dejes que insista más. Ábrele y dile: Señor, aquí estoy, rendido delante de ti. Me presento delante de ti y anhelo, Señor, que tú sigas haciendo en mí lo que quieres hacer.